El psicofármaco es una sustancia química que ejerce una cierta influencia en los procesos de la mente. Estos agentes inciden en el sistema nervioso y pueden modificar desde la conciencia hasta la conducta pasando por la percepción. Los psicofármacos se emplean como medicamentos ya que por sus características están en condiciones de cambiar el ánimo de un paciente o mitigar el dolor que le provoca alguna enfermedad, un trastorno o algún tipo de padecimiento. Es importante saber que los psicofármacos se pueden clasificar en 4 grandes grupos. Número 1, tenemos los antidepresivos, que se emplean principalmente para tratar la depresión, aunque también se puede abordar de manera terapéutica con otra serie de situaciones, tales como los trastornos adictivos. Número 2, tenemos a los sedantes, que inducen al sueño. Los tranquilizantes mayores, quienes lo utilizan quienes sufren psicosis de gravedad. Tranquilizantes menores, que consiguen relajar los músculos de quienes los toman y así les ayuda a que estén más calmados e incluso que puedan conciliar el sueño. Hay que decir que si se quisiera agrupar u ordenar estos psicofármacos únicamente teniendo en cuenta lo que es su acción terapéutica, se pueden obtener otros grupos, como son los siguientes. Los psicoestimulantes, que se utilizan tanto para tratar la narcolepsia como la hiperactividad. Los antipsicóticos, los antidemenciales, los antigrafóbicos, que se utiliza para abordar lo que es el problema de la agrafobia, los antifobia social, los antidepresivos, los anorexígenos, los antipánicos, los ansiolíticos, los antiestrés postraumáticos, los antiimpulsivos, los estabilizantes del estado del ánimo, los antiobsesivos compulsivos, los hipnóticos, que se emplean a la hora de abordar los problemas de insomnio. La función volitiva. Definición. La volición es el acto de la voluntad o la acción voluntaria, y por lo tanto el término volutivo hace referencia al fenómeno realizado por la intervención de la voluntad. Procesos evolutivos. En el primer paso, en todo el proceso evolutivo, es la determinación, es decir, la firmeza de nuestra voluntad que nos impulsa a la acción. En otras palabras, estaríamos hablando de un estado de ánimo que nos predispone de una determinada manera. El segundo paso consiste en determinar el propósito y valorar si es factible y posible su realización. Un tercer apartado es la deliberación, en la cual se reflexiona sobre lo que se quiere hacer. En consecuencia, en el proceso evolutivo interviene la razón humana y al mismo tiempo la voluntad y la sensibilidad. La conducta evolutiva. Cuando decidimos hacer algo concreto, están actuando varios factores en nuestra mente. Nuestra libertad individual o libre albedrío, las circunstancias que nos rodean y la voluntad de actuar. Estos factores se combinan y se traducen en una conducta evolutiva, lo cual implica la concreción de los pensamientos y los actos a partir de la intermediación de la voluntad. Se considera que un acto evolutivo, cuando somos plenamente conscientes de él, pues así lo hemos elegido. Al mismo tiempo, el acto evolutivo está asociado a un propósito determinado, un para qué. Por otra parte, para que la conducta evolutiva sea posible, es necesaria la intervención de la motivación. El acto evolutivo tiene por lo general algún tipo de resistencia externa, que actúa como fuerza contraria. Si digo, yo quiero estudiar física nuclear en California, es el acto de la voluntad, está acompañada de una serie de limitaciones materiales y no materiales. El acto evolutivo se opone al acto instintivo. El primero es propio de los humanos y depende de la inteligencia, la educación y los valores de cada individuo.
En cambio, en los humanos nos permiten ir más allá del instintivo y elevarnos en una dimensión moral y espiritual, muy diferente a los que tienen los animales. Bueno, continuando con la exposición, me ha tocado hablar sobre la función psicomotora. La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el movimiento, la emoción y el conocimiento, y de su importancia para el desarrollo de la persona, así como de su capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve. Eh, Explicado de una manera simple, más sencilla y compleja, podríamos decir de cómo me muevo, cómo me siento y cómo aprendo. ¿Cómo me muevo? Puede ser a través de juegos, de retos, de poder saltar, trepar y muchas cosas, ¿no? En cómo me siento descontrolado, estoy controlado, eh, de superar sensaciones, equilibrio y desequilibrio. Y cómo aprender, podríamos decir también, aprender a superarse, a aprender a expresarse con los demás, a confiar y a no ser tan confiado también en algunas oportunidades. En definitiva, esto va formando la personalidad y carácter de la persona, ¿no? Es un proceso también de retroalimentación que continúa, ¿no? Como aprendizaje. También podemos decir que la psicomotricidad indica interacción entre las funciones neuromotrices y las funciones psíquicas en el ser humano, por lo que el movimiento no es solo una actividad motriz, sino también una actividad psíquica consciente provocada por determinadas situaciones motrices. Las experiencias que el niño va teniendo con su cuerpo en relación a su medio permiten, como señala Piaget, elaborar esquemas y esto a su vez le permiten diferenciar y continuar sus experiencias hasta llegar a la elaboración definitiva de su yo corporal. Y bien, ahora vamos a hablar de la psicosis. La palabra psicosis se utiliza para describir los trastornos que afectan la mente en los que se ha perdido cierto contacto con la realidad. Cuando alguien se enferma de esta forma, pues decimos de que está presentando un cuadro de un episodio psicótico. La psicosis es un término degenerativo utilizado en psiquiatría para referirse a un estado mental grave, pues altera profundamente la capacidad mental de un individuo y esto le hace perder el contacto con la realidad. Puede ocurrir a cualquier edad, aunque es bastante raro en niños y adolescentes menores de 15 años, pues la psicosis trae consigo complicaciones graves que incluyen autolesión, suicidio, abuso de alcohol y drogas. Pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. Entre los tipos de psicosis más frecuentes vistos, la esquizofrenia, el trastorno de ideas delirantes, el trastorno psicótico agudo y transitorio. También tenemos los trastornos de ideas delirantes inducidas y los trastornos esquizoafectivos. Entre los síntomas del psicótico puede mostrar un estado de confusión, puede hablar rápidamente y cambiar de tema de repente. Frecuentemente ocurre que pierde el hilo de sus pensamientos y se detiene sin completar su discurso o acción. Además, el sujeto es incapaz de darse cuenta de sus propios trastornos y actitudes anormales. Otro síntoma incluye la dificultad de concentración, presenta ansiedad y agitación, se aísla socialmente, presenta trastorno del sueño y el mal humor. Entre las causas que puede presentar la psicosis, estas son múltiples, ¿no? Se puede derivar de una enfermedad psiquiátrica como el trastorno bipolar, la esquizofrenia o la depresión grave. Así también se puede derivar de una enfermedad física, por ejemplo, con una enfermedad neurodegenerativa, que podría ser el Alzheimer, el Parkinson, la demencia con cuerpo de Levy, en fin. Tenemos también tumores cerebrales, esclerosis múltiples, epilepsias, apoplegias,
trastorno del desarrollo neurológico, anomalías cromosómicas, trastornos endocrinos, que podrían ser el hipotiroidismo e hipertiroidismo, la insuficiencia suprarrenal, etc. Tenemos enfermedades también, se puede presentar el del VIH, la malaria, la sífilis, el trastorno del sueño, enfermedades autoinmunes, las deficiencias nutricionales, defectos metabólicos innatos y enfermedades metabólicas adquiridas. Así también el abuso de sustancias psicoactivas como el alcohol, marihuana, cocaína, LSD, anfetaminas, o también se puede presentar por una lesión en la cabeza durante la infancia. Otras formas de psicosis, en cambio, se pueden presentar por quizás una psicosis menstrual, la psicosis postparto, también la psicosis ocupacional, la psicosis compartida, pues esta se presenta cuando se tiene una estrecha relación con un individuo que es psicótico. También se presenta por la heredabilidad, que esto influye significativamente en el desarrollo de una psicosis. El tratamiento que lleva un paciente con psicosis consiste en la administración de fármacos antipsicóticos, en la terapia causal y en la psicoterapia. Las técnicas que son más practicadas son la terapia cognitivo-conductual, que ayuda al psicótico a reconocer y dominar los comportamientos problemáticos. Y también así la terapia familiar. El paciente puede encontrar una ayuda válida en los grupos de apoyo en los que participan personas con trastornos similares a los que ellos padecen. ¿A qué nos referimos con esquizofrenia simple? Es un trastorno no muy frecuente que cursa con un desarrollo insidioso y progresivo, caracterizado por un comportamiento extravagante, de una incapacidad para satisfacer las demandas de la vida social y de una disminución del rendimiento en general. Voy a hablar sobre las causas de la esquizofrenia simple. Tenemos las alteraciones del desarrollo del cerebro, predisposición genética, alteraciones en moléculas del cerebro, infecciones del embarazo y complicaciones en el parto. También cuando hay consumo de sustancias tóxicas. Este tipo de patología tiene unas características tales como inicio insidioso y progresivo de comportamientos extravagantes. El paciente realiza actividades de manera pasiva, no tiene ninguna idea de lo que hace con un comportamiento autómata, no es capaz de reflexionar acerca de las consecuencias de lo que está haciendo. Disminución del rendimiento general de las personas o abulia. En el paciente hay una disminución o pérdida de su voluntad, es decir, no tiene la posibilidad de tomar una decisión ante dos o más opciones y su capacidad de tomar la iniciativa en la ejecución de acciones por sí misma es nula. También tiene una incapacidad de llenar las demandas sociales, rechazan a otras personas. En el caso de esquizofrenia simple, todos los síntomas son exclusivamente negativos. En ningún momento ocurren episodios psicóticos, que es la característica que puede señalar una diferencia con la esquizofrenia residual.